Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de estudio en el cual estamos estudiando los 31 reyes de la tierra de Canaán. 31 fortalezas que habitan en nuestro corazón y que Cristo, como nuestro Josué celestial, quiere derribar y erradicar todas ellas. Hermano Alfredo, muy buenas noches. Esta noche es algo especial porque hoy estaremos trabajando con el rey 30 y 31 de la lista de los 31 reyes. Hemos recorrido este gran tiempo, este gran lapso en el cual hemos estudiado 31 características del ego que habitan en nuestro corazón. 31 reyes que están ahí y que muchas veces no nos damos cuenta. Pero el Señor, a través de esta palabra, nos abre nuestros ojos y podemos ver algunas de ellas. Muy buenas noches, hermano. Hermano Pablo y Emily Javes, buenas noches, hermana Miriam. Es de grande bendición estar una vez más en este programa. Espero que también reciban buenas noches aquellos que van a estar oyéndonos. Y como bien decía Pablo, hoy en esta mañana yo platicaba con alguien y cuando yo llegué precisamente él estaba oyendo los últimos reyes que habíamos compartido la semana pasada. Entonces, y él me decía, hermano Alfredo, es increíble poder ver a estos reyes en la vida del yo y uno se identifica con ellos. Y él estaba asombrado de que las características de cada uno de estos reyes se expresa en la vida cotidiana de uno. Y entonces él expresaba su gratitud por el mensaje y a la vez también su esperanza de que Dios haga la obra. Y así es, hermano Alfredo, porque nuestra esperanza es en el Señor, únicamente en el Señor. Y qué bendición es porque pues hermanos de las iglesias nos han comentado de lo mismo, ¿verdad? Que el Señor está usando este mensaje y abriendo sus ojos de lo que hay en nuestras vidas. Pero nuestra esperanza es en el Señor. Esta noche, hermanos, vamos a empezar a leer por última vez en este programa el versículo de Josué. Hermana Emily, muy buenas noches. Puede empezar a leer. Josué 12, 23b y 24. El rey de Goim en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. El rey de Goim y el rey de Tirsa. Esta noche los estudiaremos. El rey de Goim, hermano Alfredo, ¿qué significado lo encontramos en la escritura? El rey de Goim es nación de extranjeros. Nación de extranjeros. Quiere decir una nación completamente diferente al pueblo de Israel. Ajeno al pueblo de Israel, sí. Mira, esta nación que Goim realmente se encuentra ubicado en Gilgal. Y hablando de Gilgal, es como un espacio o una antesala antes de entrar a la tierra prometida, a Canaán. Y es ahí en donde Josué, como una figura de Cristo, se da cuenta que la mayor parte de los jóvenes de 20 años en adelante no estaban circuncidados. O sea, la espada de Dios no había hecho una obra completa. Había todavía parte del oprobio, de la vergüenza de Egipto en ellos, y que a través de la circuncisión Dios iba a hacer una obra muy adentro de sus corazones. Entonces ahí en Goim, que es en Gilgal, donde Josué circuncida a la nueva generación. Entonces, hermano Alfredo, es decir, Goim significa nación de extranjeros. Hay una característica inmediata en el pueblo de Israel, en los israelitas de corazón, y esa es la que nuestro padre Abraham tenía: la esperanza en Dios, en la esperanza en esa ciudad cuyo fundamento es Dios y arquitecto es Dios. Sí, por eso es que espiritualmente este rey significa esperanza egoístas. Pues claro, porque si tú no perteneces a la nación de Dios, entonces tu esperanza no está en Dios y está en otras cosas. Sí, porque en la Biblia, al estudiarla, al leerla, tú encuentras que el pueblo israelita
siempre puso su esperanza en su Dios, en Jehová. ¿Sí? Puso su esperanza en Jehová. Entonces, otras naciones, como significa este rey, pues no tienen la misma esperanza ni la misma expectativa en Dios, sino toda su esperanza la tienen en vanidades, toda su esperanza la tienen en otras cosas. Por eso las esperanzas egoístas tienen que ver con alguien que sueña despierto, con alguien que tiene expectativas irreales. Así es, como usted comentaba, el pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Dios, la nación de Dios, cree y sabe que su única esperanza está en Dios. Y esto lo vemos en el Salmo 144, en el versículo 3 en adelante. 146 en adelante. No confiéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Es correcto, hermano Alfredo, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y usted bien lo comentó en este momento. Las esperanzas egoístas es soñar despierto, tener expectativas irreales. El corazón humano se fanatiza con la idea de alcanzar la fama, la opulencia, el dinero, anhela tener lo que otros tienen. Mira, yo creo que sí. Al no tener una esperanza en Dios, es no tener nada, es perderlo todo. Los israelitas tenían una esperanza real en Dios, y como puedes ver en el viaje, en la vida de los israelitas, esa esperanza viva en ese Dios vivo traía provisión, traía el maná del cielo, la provisión. Bueno, había de todo. Entonces, alguien que no tiene una esperanza en Dios tiene otro tipo de esperanza. Está pensando en acaparar, en tener, se esperanza en la familia, en los hijos, en todo, en su negocio, en su trabajo. Espera todo de afuera y no de Dios. No de Dios. Fíjese, hermano, que Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, dice la Escritura que él salió sin saber a dónde iba. Su única esperanza era escuchar día tras día la voz de Dios, que lo guiaba en esa incertidumbre diaria. Qué maravilloso ese hombre, Abraham. Él tenía una fe viva, una fe preciosa, una caminata, una relación diaria con el Señor. Y cuando él salió, así como tú acabas de decir, parece que todo su futuro lo puso en las manos de Dios. Su esperanza era toda su esperanza lo puso en Dios. Y por eso Abraham es el padre de la fe. Por eso llegó a ser el amigo de Dios. El hebreo. Abraham el hebreo, el que cruzaba ríos con tal de estar con Dios, ¿sí? Entonces, quisiera que pudiéramos leer, solo para ir viendo un poquito más claro este mensaje del rey de Goyín, Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira, el contexto de este pasaje, Pablo parece que de repente dice: me gozo en gran manera en el Señor, en el contexto de lo que acaba de leer la hermana Emily, porque él estaba viendo que la iglesia en Filipenses parece que estaba conquistando de una manera fuerte a este rey de Goyín. Parece que la iglesia de Filipenses estaba poniendo toda su esperanza. No había una esperanza egoísta, había una esperanza real. Aquí donde Pablo dice: y no lo digo porque tengo escasez, sino porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Filipenses que ellos no estaban pensando únicamente en ellos, ni en lo que podían obtener, sino que ellos se estaban despojando, enviándole a Pablo ofrendas, enviándole a Pablo una ayuda, enviándole a Pablo
algo para que él pudiera seguir adelante con el ministerio. Entonces, aquí Pablo nos presenta la idea que él no tenía ninguna esperanza egoísta, ni esperaba de los hermanos, ni esperaba de alguien más. Él vivía para Dios, porque él más abajo dice que él había aprendido a vivir humildemente. Sabía vivir cuando tenía abundancia, sabía vivir cuando tenía escasez. O sea, Pablo es la representación de alguien que ha conquistado a este rey de Goyim. A este rey que es las esperanzas egoístas. Él ya no tenía esperanzas, como bien dice usted, en nada más. Era lo que el Señor le daba cada día. Sí, sin embargo, él disfrutaba que otras vidas, de una o de otra manera, pensaran en él. No esperaba él algo de ellos, porque su esperanza estaba en Dios. Pero él daba gracias a Dios porque él podía recibir algo de alguien más, pero sabiendo que eso venía de Dios. Así es, hermano. Dios quiere que su pueblo aprenda a tener contentamiento en sus circunstancias actuales. Debemos de verificar que nuestras aspiraciones sean congruentes con lo que Dios desea darnos a nosotros, que no tengamos ninguna clase de esperanza, sino que solo sea con el Señor. Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Qué contexto de esta palabra? Alma mía, en Dios solamente reposa. Ahí no hay una esperanza egoísta. Ahí vemos a un salmista rendido a Dios, confiando plenamente en Dios. Toda su esperanza está en Dios. Ahora, lo que nosotros hemos aprendido a través de la vida, básicamente tiene su raíz en ese salmo. Colosenses 1:27 dice: 27b, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, creo que aquí está el punto de cómo podemos conquistar al rey de Goyim. Aquí está el punto que muchas naciones extranjeras no pueden encontrar. No pueden tener esta esperanza, no pueden ser como Abraham. Pero tanto aquellos que son como Abraham, o aquellos que somos hijos de Abraham por la fe hoy, nosotros podemos decir, como dice ese salmista: alma mía, en Dios solamente espera, porque de Él es mi esperanza. Fíjese, hermano Alfredo, que este rey, el Señor va a permitir que nos meta el Señor mismo en situaciones en las cuales agotemos todas las esperanzas que nosotros tenemos con cualquier cosa, hasta el punto en el que solo digamos: Señor, solo tú eres mi esperanza, porque esto es algo que se va a aprender, porque nosotros tenemos esperanza en nuestros padres, en nuestro trabajo, en nuestra fuerza, en nuestra juventud, en tantas cosas. ¿Cuándo se va a detener esas esperanzas, o cuándo vamos a dar victoria con este enemigo? Cuando definitivamente estemos en una situación en la que ya no hay más esperanza, en tal vez una enfermedad terminal, tal vez sin trabajo varios días, donde ya no haya una situación más, y lo único remedio es alzar los ojos a los cielos y decir: Señor, ¿a dónde? Solo tú eres mi esperanza. Dijiste es una palabra clave. Pablo dice: he aprendido. O sea, tener una plena esperanza en Dios es algo que se aprende en la carrera cristiana. No es algo que tú obtienes al comenzar tu caminata. Es algo que día a día vas aprendiendo a ser alguien que espera en Dios, a ser alguien que tiene toda su esperanza en Dios. Como Pablo bien decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. Y eso es lo que Dios quiere, que los cristianos de hoy, tanto adultos como jóvenes, aprendamos que no hay una mejor y una mayor esperanza que en Dios, como dice el salmista. Así es. Y también, hermano Alfredo, con lo que usted decía de Colosenses 1:27, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Tal vez usted que nos está escuchando, hermano, se ha sentido desanimado,
se ha sentido que no sirve en el camino del Señor, que ya no puede, se ha sentido derrotado, ha perdido las esperanzas. La esperanza es que Cristo en nosotros sea formado, que la vida de Cristo sea manifestada en nuestro corazón, que juntos demos a luz esa vida tan gloriosa y tan perfecta, y es lo que quiere el Señor. Así que esperemos que este Rey de las esperanzas egoístas, a través de esta palabra, pueda darle esperanza a su corazón y que realmente usted pueda creer que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, lo que realmente necesitamos. Que Cristo, hermano Pablo, finalmente termine la obra en nosotros. Es la única esperanza. Cristo Jesús en nosotros, desarrollado en nosotros, su mansedumbre, su carácter, nos lleve a realmente a conquistar a este Rey de Goyim, que es básicamente ideas del ser humano que no tiene a Dios en su corazón. Así es, que el Señor nos ayude. El siguiente rey que vamos a ver es el rey de Tirsa. ¿Qué significa el rey de Tirsa, hermano Alfredo? Significa gracia, descanso, benevolente o placentera. Descanso tiene que ver con la totalidad de estos 31 reyes. Canaán significa el reposo de Dios, el descanso de Dios, y al terminar y al derrocar al último rey vamos a obtener el descanso del Señor. Espiritualmente, ¿qué tiene que ver con nosotros, hermano Alfredo? Es la entrega o la totalidad de nuestra vida. Y una definición de la vida es todas tus acciones, obras y palabras, su totalidad. O sea que en este rey es tan importante porque está hablando de todo lo que tú eres, de todo lo que yo soy, de todo lo que somos cada uno de nosotros. Y Dios quiere, no solo ahorita, sino que desde el principio de nuestra caminata, una vez Dios dijo en Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos miren por mis caminos. Una de las cosas que podemos ver de continuo en Dios es que Dios no toma nada a la fuerza, ni obliga a nadie. Desde el mero principio de nuestra caminata y en el recorrido, incluso entrando a la tierra de Canaán y conquistando cada rey, es entregándonos de una manera a otra manera. O sea, estamos entregándonos a nosotros poco a poco a Dios. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos en este punto, porque muchos retienen del Señor sus vidas. Así es entregarnos poco a poco hasta el punto en que completamente nos entreguemos al Señor. En el punto en que le digamos: Señor, siéntate en tu trono. Es decir, que le demos al Señor la totalidad de nuestra vida, que le demos al Señor todo lo que somos, sin escatimar algún área de nuestra vida, que nos rindamos al Señor por completo. Es que para que nosotros podamos hacer, para que demos ese paso que tú estás hablando, creo que sería interesante que pudiéramos leer 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Creo que ahí el apóstol Pablo está definiendo lo que es el poder entregar la totalidad de nuestra vida al Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sois vuestros, habéis sido comprados por precio. ¿Qué palabra es esta? No sois vuestros, habéis sido comprados por precio. No somos dueños de nosotros mismos. No podemos tomar derecho de nosotros mismos. Todo lo que somos, lo que tenemos, lo que seremos y lo que somos es de Dios, para Dios y por Dios.
somos un depósito sagrado para Dios. O sea, en ese punto que tú estás hablando, creo que Dios se está encargando de hablar a cada vida y a cada corazón. Lo que sí cuesta entender, al ser humano le cuesta comprender y entender que no se pertenece a sí mismo. Uno de los salmos dice que Dios nos creó a nosotros, que somos ovejas de su prado, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo a nosotros. Por lo tanto, somos la propiedad de Dios, según el pasaje que la hermana Emily acaba de leer. Entonces, si entendiéramos este punto de que no somos vuestros, quizás estaríamos diariamente dando pasos, incluso diciéndole a Dios: Señor, gracias, porque no me pertenezco a mí mismo. Gracias, Señor, porque todo lo que soy, mi vida, es tuya. Y así es como Jesucristo también lo dijo en el libro de Mateo. Por favor, si puedes leerlo, en el 14:26. A Jesús hablándole a la gente de su época, estaba dando a entender que se debía de rendir muchas cosas a Dios. Entre las cosas que había que rendir al hermano, a la esposa, a los hijos. Pero es increíble que Jesús termina diciendo algo que tiene que ver con este mensaje. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús dice en ese pasaje: aún a su propia vida. Quiere decir de que a la hora de seguir a Jesús, no solo tenemos que rendirle nuestra vida, sino en el proceso de seguir a Jesús, como dice uno de los pasajes en 2 de Corintios 5:17, que déjenme decirlo de memoria, dice: de modo que si alguno está en Cristo, está en la vida, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En esa palabra, he aquí todas son hechas nuevas, habla de todo un proceso. Así es. Muchos confunden este pasaje, hermano Alfredo. Muchos confunden que al llegar a Cristo, completamente somos nueva criatura. Y así es, porque la vida de Cristo habita en nuestro corazón. Pero la vida de Cristo tiene que crecer, como lo dice Juan, que yo mengüe y que Cristo crezca en mí, su naturaleza, su vida. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo nos habla que existen dos hombres viviendo en nuestra casa: el hombre viejo, el cual es este ego, es esta totalidad de nuestra vida que tiene 31 amenazas en nuestro corazón, y la vida de Cristo. Y en nuestro corazón constantemente hay una lucha de poder en estos dos hombres, y a medida que alimentemos más a uno o al otro, va a ganar. Esperemos, y nuestra esperanza sea que sea Cristo, que sea el que llegue a gobernar nuestra vida. O si alimentamos más las cosas de la carne, será este rey el cual nos va a vencer. Bueno, esperemos recibir la gracia de Dios, porque Tirsa significa gracia. Y eso es lo bonito y lo precioso y lo maravilloso en el camino de Dios, que es imposible que el hombre le entregue la totalidad de su vida al Señor a menos que se reciba de la gracia benevolente de Dios. A menos que se reciba, la gracia significa el poder para poder entregar nuestra vida al Señor. Ahora, muchas veces cuando yo observo a los jóvenes en la iglesia y a muchos otros hermanos en la iglesia, yo puedo ver como pastor que muchos batallan o vacilan a la hora de dar un paso más, a la hora de dar un poco más de ellos al Señor. Un ejemplo de quienes son deportistas es que ellos se entregan a su deporte, ensayan, practican
y llegan a ser grandes deportistas. ¿Por qué? Porque casi 24 horas están metidos en la visión que ellos tienen para su vida, porque quieren alcanzar alguna fama, quieren ser los mejores. Y en cuanto a los cristianos de nuestra época, muy pocos cristianos realmente, a la hora de que Dios pide un poco más, muchas veces el cristiano dice: ay, es que no puedo entregar lo precioso al Señor, porque uno llega a estimar su vida como algo que incluso uno dice: ay, esto es tan precioso para mí que yo no puedo entregar esto a Dios. Es como cuando Dios le pidió a Abraham a Isaac, su hijo, que era su vida, e incluso la extensión y a través del cual las promesas de Dios se iban a cumplir. Y entonces Abraham, entendiendo que Dios es muy hermoso y que es muy bondadoso, Abraham llevó a Isaac al monte Moriah, y obedeciendo a Dios se rindió completamente. Sí, porque imagínate, es un hijo, acabas de decir, es su vida y es su extensión de vida. Pero a la hora en que Dios confrontó a Abraham con dar un paso más para conocer al Señor, muchas veces nosotros queremos conocer un poco más a Dios, pero no estamos dispuestos a dar el paso que Abraham dio. Cuando Abraham dio ese paso, Dios le dijo: no lo hagas, yo solo quiero ver tu obediencia. Conoceremos a Dios cuando demos ese paso. Así es. Uno de los pasajes en Oseas dice que conoceremos al Señor y proseguiremos en conocer al Señor. Entonces, cada día de nuestra vida cristiana, Dios puede pedirnos un poquito más de tu vida, un poquito más de tu tiempo, un poquito más de tu palabra, un poquito más de ti. Y es ahí en donde a veces cuesta. Me gustaría que leyéramos el libro de un versículo en el libro de Hechos, en el capítulo 20 y verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Si oíste, Pablo, lo que Pablo está diciendo en este pasaje, él dice: ni estimo preciosa mi vida. Él está hablando de su vida. Así es. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea que puedes tomar tu vida para ti mismo o dársela al Señor. Por eso Pablo está diciendo: ni estimo mi propia vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Una de las cosas que vemos en Pablo es que él fue rindiendo poco a poco su vida al Señor. Y en este último rey que estamos viendo, precisamente al llegar al rey 31, hemos golpeado tantas veces la vida egocéntrica, la vida del yo adentro de nosotros, que al final de este último rey estamos nosotros atacando por completo el ego. O sea, finalmente lo que estamos diciendo a todos aquellos que nos escuchan es que necesitamos tomarnos a nosotros mismos en nuestras manos, ir al altar de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Lo que el coro dice: consúmeme, fuego de Dios. Exactamente, es el cumplimiento de este último rey, un rendimiento total, pero no como algo que Dios te está obligando, sino que has llegado a conocer a ese Dios bondadoso, maravilloso, a tal grado que lo que tú quieres es darle tu vida. Y se lo das consciente, se lo das sabiendo lo que estás haciendo. Y quizás en el intento de entregar tu vida al Señor mueras. Por eso Jesús dijo: el que procura salvar su vida, la perderá. Pero el que la entrega, la hallará para vida eterna. Esa es la clave más profunda de este rey. Llegaremos al descanso total. Los muchos conflictos que hay en la vida de nosotros como cristianos
es porque aún estamos reteniendo nuestra vida. Aun cuando sabemos que no nos pertenece, porque ya leímos pasajes en donde dice que la vida no es nuestra, y además hemos sido comprados a precio de sangre. Jesús ha pagado algo por nosotros. ¿Y cómo es posible que nosotros seamos egoístas a tal punto de retener lo que no es nuestro? Es una forma de robo. Y ningún ladrón entrará en el reino de Dios. O sea, no hay reposo. Si alguien no tiene reposo es porque no está dispuesto a entregar su vida al Señor. Y engañados estamos porque pensamos que nosotros mismos podemos dar mejor vida o mejor uso de nuestra vida, cuando es completamente lo contrario. Solo Dios sabe lo que realmente necesitamos, y solo en la voluntad de Dios somos completamente satisfechos y felices. Y muchas veces la persona llega a ser tan soberbia que dice: es mi vida. Qué mentira es eso. Sí, es mi vida. No tienes que decirme lo que yo tengo que hacer en mi vida. ¿Por qué meterte? Con mi vida yo hago lo que me dé la gana. Pero para empezar, como acabas de decir, eso es mentir. Porque la vida no es ni mía ni tuya. Es un don que Dios nos ha dado. Pero es algo que Dios mismo quiere que lo tomemos como una ofrenda. Eso lo llevemos a Él. Que sea como precisamente lo que hablábamos, hermano, ese coro, que al final del coro consúmeme, dice: y agradar, Señor, tu corazón. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón. Oremos. Amado Padre, al terminar esta serie de mensajes, Señor, quizás hemos usado, Señor, nuestra boca, nuestro corazón, y en cada uno de estos mensajes hemos expresado nuestros anhelos y nuestros deseos de ser libres del yo, de ser libre de la vida egocéntrica, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, porque nos identificamos con cada uno de estos reyes. Realmente, Señor, ahí están estos reyes, en algunas vidas gobernando espléndidamente, Señor. Pero por favor, esta noche, termina de conquistar a estos reyes en nuestros corazones. Y como hemos hablado esta noche, Señor, atráenos de tal manera que podamos entregarte la totalidad de nuestras vidas, todas nuestras acciones, todas nuestras obras, todas nuestras palabras. Señor, que cada uno de nosotros podamos rendirlo todo a ti, Señor. Que no retengamos nada, Señor, y aun cuando veamos que nuestra vida es preciosa, que no la usemos para nosotros mismos, sino que podamos llevártelo como una ofrenda, Señor, especial a ti, Padre. Gracias, Señor, te damos. Bendice a aquellos que van a oír estos mensajes. Conquístalos, tócalos, derrama tu bendición, y que el Espíritu Santo haga una obra preciosa en cada uno, Señor. Gracias te damos, Padre. Y por favor, no dejes de usarnos, no dejes de atraernos, y no dejes, Señor, de llevar a cabo tu buena obra en nosotros. Que lleguemos al reposo y al descanso y a la herencia al entregarte toda nuestra vida, Señor. Amén.